Le doy el pie. Adelante. Muy buenas noches, estimada señorita Paola, del Centro de Formación y Capacitación. Para mí un honor y un agradecimiento especial también por nuevamente brindarme la confianza de estar con ustedes. Muy buenas noches a los 24 participantes en promedio. Eh, es un placer nuevamente saludarles desde la región de San Martín, precisamente de la ciudad de Tarapoto. Mi nombre, como le dije, es Jordina Celis. En esta ocasión vamos a tratar de poder resumir ciertas pautas de manera muy específica y de repente en temas de complementación para su formación profesional y lograr de este modo una mejor oportunidades laborales, y con ello vamos a minimizar de repente el tema de encontrarnos sin trabajo o el tema de maximizar nuestra economía familiar, etcétera. Porque me imagino que si nosotros nos capacitamos es para, uno, desarrollarnos como profesionales, dos, es aumentar nuestras oportunidades laborales. Así que me permiten compartir la pantalla, por favor, un material que se ha venido desarrollando. ¿Me confirman, por favor, si se puede visualizar? Se Y de visualiza. paso, ok, muchas gracias. Voy a detener en este caso el video para poder que no haya ninguna interrupción. En este caso voy a maximizar. Un momentito, por favor. Ahí estamos. Sé que a estas alturas, de repente, de la nochecita ya es un poquito cansado, pero de alguna otra manera, todo lo que realiza CEPOCAT en ese sentido de poder diseñar, promover y poder lanzar de repente los cursos de especialización o diplomados, es bastante importante asumir este reto virtual, remoto, ya que nos da la envergadura de poder compartir con todos nuestros miembros o con todos nuestros hermanos peruanos. Quisiera saber de qué parte del Perú nos están escuchando y con ello de repente poder ver cada situación en cada lugar y por qué es distinta. Y esta distinción hace que de repente unamos esfuerzos para poder resolver ciertas situaciones en cuanto al Estado nos involucra, en cuanto a los niveles de gobierno, sean locales, sean nacionales, regionales, nacionales, etc. Ya, entonces, para dar inicio justamente a este curso especializado, como su nombre lo dice, especialmente en gestión pública. Si vamos a hablar de gestión pública, es un tema bastante amplio, pero nos vamos a centrar netamente en lo que es analizar ciertas pautas y ver la gestión de políticas gubernamentales en los diversos niveles de gobierno, que esto justamente involucra, como les dije, a nivel local, regional y nacional, o viceversa. Si en todo caso lo podemos hablar de manera general hacia lo específico, desde lo nacional hacia nuestras regiones y luego hacia nuestras localidades. Ya es muy importante también agradecer justamente al Ilustre Colegio de Abogados de Piura, quien certifica justamente estos tipos de cursos especializados en gestión pública. ¿Ya? Entonces, como indicaba la señorita Pamela, vamos a empezar con el tema. Básicamente nuestra agenda de hoy sería aspectos introductorios de lo que se refiere a gestión de políticas gubernamentales y, y las políticas públicas que también involucran mucho de este tema. Luego vamos a hablar netamente de los procesos de implementación, cómo se desarrolla de repente en nuestro Perú o en América Latina, que tenemos mucha similitud en todos nuestros países hermanos. También de igual manera podemos hablar de algunos modelos de implementación, el papel de la burocracia en la implementación de las políticas públicas y la perspectiva en la implementación de políticas públicas. ¿Cómo se debe desarrollar? ¿Cómo es hoy? ¿Cómo es en la realidad? Y cómo nosotros quisiéramos que sea. Una perspectiva bastante amplia en la cual nosotros como peruanos, como ciudadanos, buscamos justamente esto. Ahora, yo les quiero comentar que esta sería nuestra agenda de hoy.
Ante eso, de repente estén pendientes o si tienen alguna inquietud, la van formulando por el chat o al final ya le van anotando en alguna parte y ustedes ya me lo hacen saber o le hacen saber a la señorita, ¿ya? En su momento. Ahora, si hablamos de partes introductorias o de aspectos introductorios de cómo parte justamente políticas públicas, primero hay que saber qué es. En este caso, de dónde se origina, cómo se desarrolla. Hay muchísimas preguntas que uno se realiza en cuanto a el tema público, el tema del Estado, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos de políticas públicas, también a la par nos estamos refiriendo de una gestión pública. Ahora, ¿cuál es la diferencia y por qué se está dando? Vamos a llamarlo así como una especie de una moneda, pero de la misma cara, del mismo sentido. ¿Qué quiere decir? Que las políticas públicas, de alguna otra manera, y dentro de estos dos, digamos, enunciados, siempre va a existir un punto o un núcleo, que son las decisiones eh, políticas. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, las decisiones políticas van a ser justamente, netamente el centro. ¿Y de dónde parte justamente este origen, como dice? Son de decisiones que netamente la autoridad, ya sea en sus diferentes niveles de gobierno, tiene que tomar en cuenta de acuerdo a qué cosa, de acuerdo a los problemas públicos. Y si hablamos de problemas públicos, me gustaría que ustedes también, desde donde ustedes se encuentren, de repente, uno, me digan de qué localidad nos están viendo, de qué departamento, región, y dos, de repente, en este caso, cuál sería el principal problema público que puedan tener en sus alrededores o dentro de su localidad, que sería importante también para poder conocer, analizar, como se dice, el tema de hoy. Entonces, mientras tanto que algunos de repente les interesa el tema y puedan redactar aquí en el chat, ocupemos este espacio para poder interactuar de esta manera, ¿ya? Y mientras que ustedes se animen, vamos comentando algunos temas, ¿verdad? A ver, como ejemplo les puedo dar el tema de problemas públicos, en este caso que nosotros podamos percibir a mayor, digamos, escala en nuestra región San Martín, o vamos a hablar del distrito, ya en este caso de Tarapoto, podemos hablar de repente de la inseguridad ciudadana, por ejemplo. Ya, entonces, podemos decir que este problema que nos involucra a los ciudadanos, en este caso, por estar inmersos justamente en cualquiera de sus, digamos, problemas internos de delincuencia o de pandillaje o de robos, etcétera, etcétera, netamente nos damos cuenta que eso nos involucra a todos y por lo tanto da origen a unas decisiones públicas porque pertenecen justamente al Estado esa situación de poder apoyar a mitigar o a erradicar o a mejorar la situación actual de cada localidad, de cada región y por qué no decir del Perú entero. Y ahí no solamente en el Perú, sino esas decisiones públicas también lo notamos a nivel de América Latina, en cualquiera de los países que nosotros podamos de repente comparar. Ahora, parte de allí justamente, desde las decisiones públicas o desde las decisiones de las autoridades por mejorar un problema público. Desde allí parte justamente. Ahora, para ello nos involucramos en políticas públicas y a la par con, en este caso, la gestión pública como tal. Ahora, si hablamos de políticas públicas, nos referimos justamente a procesos de decisión donde los actores en este caso son los políticos, son las autoridades en diferentes niveles. Ya nosotros hace poco también hemos ejercido nuestro voto, los que son mayores de edad, claro está, y por lo tanto ya tenemos de repente nuestras autoridades regionales, de alguna otra manera ya tenemos en todo el Perú, creo que nuestras autoridades que a partir de este año ya han empezado a liderar y a gestionar justamente el tema público. Ahora, si bien es cierto, y las políticas públicas, tanto las políticas públicas como la gestión pública como tal, definitivamente estos dos son procesos de decisión.
pero valga la situación que las políticas públicas básicamente son las estrategias o el diseño de cómo uno va a querer desarrollar cualquier actividad en bien justamente de la comunidad. Y por el contrario, en cambio, de la gestión pública viene a ser ya el desarrollo, el a operar justamente con todos los instrumentos, con todas las herramientas estatales y hacer cumplir justamente ese diseño, esas políticas públicas. Entonces, eso es justamente una especie de comparación para iniciar justamente este proceso si podemos hablar de origen, en este caso tiende a los estudios que surgen desde de los 70 a los 80 y así sucesivamente. Y en los 90 se había aplicado mayormente ya unas nuevas políticas públicas a nivel de América Latina. Pero esto justamente nos da a entender que antes se desarrollaba de una manera distinta, mucho más burocrático que ahora, pero no tiende a decir que no hay fallas. Entonces, con ello podemos diseñar justamente ciertas estrategias y la podemos implementar. Y con luego de ello hay unas pautas, hay una evaluación, un nuevo diagnóstico y con ello verificar justamente a nivel del Estado qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal y retomar a una especie de unos planes desde el inicio, desde nuestros orígenes. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir concretando un poco más acerca de las políticas públicas y de acuerdo a nuestro tema. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, en el caso de que la economía política y la técnica de gobernar deberían basarse en el enfoque de políticas públicas, si bien es cierto, es las políticas públicas justamente una de las herramientas o es un instrumento realmente desarrollado por los estados, en este caso por cada estado, ya sea el peruano, ya sea el colombiano, pero tiene un modelo parecido en todos los de América Latina. Ya, ahora, esos estados modernos que nos estamos globalizando, en este caso a través de los gobiernos, son instrumentos de transformación de la sociedad. ¿Qué nos quiere decir eso? Que justamente buscamos, así como cada uno de nosotros busca en este caso, mejorar su situación donde nos encontremos, ya sea económica, ya sea familiar, ya sea personal, y ustedes de repente en el chat pueden redactar de repente cuáles serían de repente sus transformaciones sociales, cuáles serían la mejoría en sus comunidades para que ustedes se sientan mejor, porque esa es la idea en políticas públicas, justamente. Ahora, la política pública consiste en la determinación de un objetivo por medio de la movilización de herramientas del Estado. Definitivamente va a permitir las políticas públicas justamente la definición o el rediseño o el diseño netamente de todas las estrategias que utiliza el Estado para la mejora de qué, de un problema público. Entonces ahí justamente parten estas tres preguntas. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Y en principal, ¿cuál sería el objetivo para poder desarrollar o para poder mejorar cierta problemática? De repente podemos tomar como ejemplo el tema del COVID, que hace poco se ha podido percibir por todos nosotros y a nivel mundial, la pandemia. Ahora, si bien es cierto, me imagino que ha sido muy desprevenido el tema o básicamente ha sido un problema de salud bastante complicado en cuanto a la perspectiva de poder vérsela venir, digamos, pero de alguna otra manera es un problema a nivel nacional, a nivel mundial, pero también a nivel nacional se tendría que tomar ciertas estrategias para mitigar al menos los efectos multiplicadores en este caso, de contagio. Han salido muchos, de repente, muchas publicidades televisivas para el tema de prevención. Han salido muchas estrategias de incluso las vacunas, etcétera, etcétera, pero de alguna otra manera esas son políticas públicas. Quiere decir que primero han tenido que observar la situación,
velar por la estrategia adecuada, ya sea las vacunas, ya sea la prevención, ya sea las alarmas, ya sea en este caso las restricciones sociales, etcétera, etcétera, y de la cual justamente se ha tenido que hacer realidad utilizando todo lo que son la maquinaria estatal para que pueda diseñar, ese diseño se haga realidad, o sea, existan personas encargadas de las vacunas, existan personas encargadas de la distribución, de la focalización, incluso desde el tema de repente las personas que han podido velar y que han estado frente a ellos son en este caso el temas de salud, temas de seguridad, con el tema policial, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese movimiento, toda esa situación, toda esa operacionalización de las estrategias que en su momento han sido elaboradas en políticas públicas, se hacen realidad justamente en la gestión pública. Ahí se hace realidad justamente todo lo que se piensa y lo que se escribe en documento, se hace realidad en gestión pública. Siempre y cuando estructurando justamente quiénes lo van a hacer, cómo lo van a hacer y qué van a necesitar. Y estas tres preguntas que ustedes ven en pantalla, eh, el primero sería, ¿cuál es nuestro objetivo? En cualquiera de los niveles se pueden preguntar esto. ¿Cuál es el objetivo de tal municipio? ¿Cuál es el objetivo de repente en este caso, el gobierno regional de tal o cual región? ¿Cuál es el objetivo en este caso de nuestro país? En un inicio existía un plan bicentenario, que significa un plan en la cual se van a estipular cuáles son las prioridades a nivel nacional. ¿Y cuáles creen que serían las prioridades a nivel nacional? De repente en el chat me apoyan por ahí escribiendo, si es que alguien está atento de repente, ¿cuáles serían las prioridades a nivel nacional? ¿Nadie? No sé si todos están cenando de repente o no se encuentran. Vamos a suponer que están cenando. Entonces, me voy a responder yo solo en todo caso, ya que ninguno de ustedes está de repente. A ver, quiero visualizar. Son 26 integrantes en el promedio. Ya, entonces, para poderles compartir esta información, a nivel nacional, las prioridades o dentro del plan, levanto la mano. Pero me gustaría que la escriban, ¿sí? O, bueno, si quieres participar, Glendis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. El problema es que se le escucha entrecortado. Así, todos me están escuchando así, de ese modo. A ver si alguien también corrobora esta información. No, no, doctora, se le está escuchando perfectamente. Pues les pido al Ah, participante su ya, conexión el interna. detalle Yo sí le de escucho repente. bien, le escucho bien. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Se escucha bien, doctor. Ah, ya, ok, muchas gracias. Ah, ya, de repente su conectividad de Glendy está un poquito fallida. Ya, pero lo importante es que de repente puedas ubicarte en un lugar que puedas mejorar, ¿verdad? Entonces, sí están atentos. Yo pensé que estoy hablando solita detrás de todos estos cuadrantes. Ya, sí están atentos, me parece perfecto. Ya, entonces, continuamos. Ya, la pregunta era, en este caso, ¿cuál sería el objetivo primordial en el Perú? Y en cuál de las estrategias se está basando justamente bajo un plan bicentenario, que en este caso es el tema de educación y el tema de salud. Principalmente estos dos temas abordan justamente todas las acciones públicas para poder desarrollar estas acciones en favor de los más necesitados. Desde allí parte. Por eso que existen diferentes programas y vamos a hablar de ello también. Ahora, se debe considerar simultáneamente a los aspectos políticos, los comunicacionales y los de gestión. Como les decía, no solamente es el hecho de decir, como toda mañana de repente a lo que nos pasa o de repente a las señoritas de repente que quieren de repente escuchar el ejemplo que les voy a brindar acerca de mí. Por ejemplo, todos los días mi objetivo es de repente
qué sé yo, mantener una salud ideal, adecuada, y para ello no solamente lo tengo que decir, sino también tengo que hacer, de repente alimentarme mejor, de repente hacer ejercicios, qué sé yo, medicarme con algunas vitaminas, etcétera, etcétera. Ahora, en el gobierno, en nuestro estado, hay dos pautas. La primera es el tema, los dos son procesos de decisión, procesos de hacer. En la primera, las políticas públicas, es formularse todas estas preguntas que ven al frente. ¿Cuál sería nuestro objetivo ante el problema público que pueda haber? En cualquiera de sus, en este caso, de sus rangos o de sus en este caso, niveles. ¿Cuál sería el objetivo? Mitigar tanto, erradicarlo, ampliarlo, reducir, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo estamos haciéndolo? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Y hay una cosa muy importante que de repente en la pregunta también clave es ¿cuánto nos va a costar? Y esto justamente es el tema presupuestal, que muchos a nivel nacional y en todos los niveles siempre nos quejamos que el nivel presupuestal, la asignación presupuestal en cada lugar no es el adecuado, que nos falta, pero sin embargo hay algunos niveles de Estado que no realizan ningún tipo de proyecto, que no realizan ninguna situación de mejora de los problemas públicos y puedan de repente determinar o identificar de repente una cierta cantidad para tal o cual problema. Entonces son incapaces de poder realizar ciertas acciones de mejora. Entonces por ahí también hay que tener una autoconciencia, una autorreflexión de que no solamente es decir cómo se va a hacer, qué se va a hacer, sino también esa política, esa forma, esa metodología pública se tiene que ir a los hechos, realmente a gestionarlo y a tomarlo realidad y operar con toda la maquinaria estatal que pueda haber, con toda la parte estatal. Esto no quita justamente el poder de repente realizar la estrategia más adecuada que puedan tomar la decisión, la autoridad en su momento. ¿Ya? Hay ciertas decisiones que de repente a nosotros nos impacta muy negativo o también nos impacta de manera positiva. Va a depender mucho en qué situación te encuentres y va a depender mucho el diagnóstico que exista justamente en tu localidad. Como siempre, como les decía al inicio, no va a ser igual de repente problemas en la ciudad de Tarapoto que problemas de repente en la ciudad de Lima, como tal, o problemas de repente en Piura, o de repente en Lambayeque, o de repente en Puno, porque cada uno tiene una realidad diferente, ¿ya? Son muy diferentes. Pero en su conjunto buscamos justamente el desarrollo de la gestión pública como tal, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Ahora, pero sin embargo, una cosa es el documento, una cosa son las conceptualizaciones, las definiciones como tal. Hemos dicho que de repente el tema de la gestión pública, de las políticas públicas, básicamente es el instrumento transformador de sociedad que actúa netamente bajo el comportamiento de las personas, ¿verdad? Entonces, pero va a determinarse que estas personas qué tan preparadas están hoy en día para determinar, para definir las decisiones, en este caso públicas, valga el tema de los problemas netamente que pasamos nosotros como seres humanos dentro de la sociedad. Entonces, ante ello, si bien es cierto, todos tenemos un concepto, si hablamos del Estado, de las políticas, de un político, de la gestión pública, todos en sus mentes yo sé que están el tema o la palabra de corrupción, el tema de la palabra robos, de repente, ¿qué más? No sé qué más pueden pensar ustedes si hablamos de gestión pública, si hablamos del Estado como tal, siempre cada uno va a tener, en este caso, una conceptualización o idea y es respetable, ya por las situaciones que hoy en día se puedan visualizar y se puedan palpar básicamente con nuestro día a día. Ahora, pero
una cosa es que tengamos la conceptualización de las políticas públicas, que justamente son las estrategias, y que la gestión pública en realidad son las estrategias, pero realizadas, ¿ya? Es operacionalizar y llevarlo a cabo. Ahora, pero no todos los problemas públicos hasta el momento se han podido erradicar, porque siempre va a existir dentro de la implementación debilidades en las políticas públicas. Ahora, ¿qué existe? El déficit de implementación. Ahora, si bien es cierto que en documento, pueden sentarse las autoridades en gabinete, de sus oficinas y hacer las reuniones, estar en procesos de qué sé yo, de organización, de planificación, pero de alguna otra manera hay un déficit de implementación. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se han planeado en un momento no lo realizan, que todo lo que han dicho los planes de gobierno no lo realizan. Hay un déficit de implementación. Ante ello, ¿por qué? Porque justamente hablan de la asignación presupuestal que existe para tal o cual actividad y que el tema en este caso es el de repente la brecha que existe en lo que se ha dicho para hacer y en cuanto al tema presupuestal y lo que tenemos que hacer, pero que el presupuesto esté ahí vagando y que otra vez retorne. Y entonces, eso justamente son dos temas, el déficit y el tema del presupuesto que no lo pueden realizar de manera, digamos, eficiente, ¿ya? Más allá de factores sobrevivientes o inesperados, que siempre va a haber los factores inesperados, como la pandemia, como les dije, factores que de repente no están previstas, pero de alguna otra manera tienen que ser solucionados por el Estado, y que este Estado justamente somos todos nosotros. Pero tiene que haber justamente esos problemas públicos, esas decisiones netamente públicas que parten desde nuestras casas, desde nuestros hogares, y esto justamente al elegir a nuestras autoridades sabemos cuáles son de repente sus planes, cuáles son sus objetivos y sabemos que van a apoyar en desarrollar ciertas actividades. Ahora, para ello, el tema de implementación, que es un conjunto deliberado y secuencial de actividades de gobierno orientados al logro de propósitos y objetivos de la política, articulados en declaraciones de política. ¿Qué quiere decir? Que netamente todo lo que yo me he propuesto en documento, yo lo tengo que hacer en el campo, digamos así. Tengo que hacer las actividades sí o sí, pero orientadas bajo propósitos, bajo logros, bajo objetivos. Y esto siempre con una especie de control y evaluación post, porque eso es lo que nos falta a los peruanos. A ver, para poder realizar o para poder diseñar las políticas públicas, es un proceso bastante complejo, bastante, en este caso, estratega, que necesita justamente tiempo, profesionales, mayor espacio y dinero que puedas recaudar. ¿Por qué? Porque es el proceso más largo en tema de planificación y diseño de cualquier actividad o estrategia para un objetivo en común. Ahora, si el primer paso está mal diseñado, definitivamente el siguiente proceso, que justamente es ya la implementación, que es ya la gestión pública como tal, definitivamente no se va a desarrollar a cabalidad. ¿Por qué? Porque no se ha previsto ciertas situaciones. Incluso tienen que haber planes de contingencia para cualquier, en este caso, factor inesperado. ¿Ya? Entonces, para eso justamente se hacen procesos de transformar los resultados a objetivos de políticas públicas, que no solamente es hacer por hacer, como se pueda decir, sino también es justamente diseñar correctamente todos los procesos decisionales del campo de los problemas públicos de cualquier índole, llámese de salud, llámese de educación, que son los prioritarios, llámese de delincuencia, llámese, etcétera, etcétera, algún tema netamente del Estado, como puede ser el tema de la burocracia, el tema de simplificar las acciones para cualquier objetivo en común, por ejemplo, el otorgamiento de una licencia de funcionamiento,
que se vea más esclarecido de repente el tema de transparencia pública, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos temas en cuanto al proceso de transformar el resultado, los objetivos de política pública. ¿Ya? Ahora, depende de qué. Depende más de la capacidad de implementar políticas en general. ¿Qué quiere decir? Que nosotros desde nuestros hogares percibimos ciertos problemas que nos aquejan a diario o nos involucran a la familia, a nuestros hijos, etcétera, pero eso debemos dar a notar justamente a nuestras autoridades y que ellos sean de repente los que inicien el tema de un diseño de políticas públicas, cómo se va a desarrollar en tal o cual localidad, o qué estrategias van a utilizar para mitigar cuál problema. Ahora, pero no queda allí, sino queda en el proceso de poder implementar, en la capacidad justamente que tienen de poder llevarlo a cabo. Esos son los déficits o el problema que hoy en día, o las debilidades que hoy en día tenemos en la gestión pública. El tema de no saber implementar, solamente decirlo en palabras de sí o tenerlo en documentos, pero no saberlo implementar. Dos, es no saber realmente, no tener esa eficiencia de poder, eficiencia o la cultura de gasto para poder desarrollar las actividades que hoy en día se proponen, que hoy en día proponen en sus, justamente en sus campañas, en sus planes de política, de gobierno, etcétera. Y como tal, no tener de repente de plan de contingencia, o ese plan, plan B, como se le puede llamar, en cuanto a los factores inesperados. Y ese plan B también tiene que inyectar el tema presupuestal, que también hay. Pero no solamente eso ocurre no solamente en nuestro Perú, en nuestra nación, sino a nivel de América Latina, y que estas políticas públicas se enfoquen en lo correcto y en lo viable que pueden desarrollar en la realidad. Justamente el diagnosticar, el hacer un análisis de repente en cualquier índole de nuestro Perú o de nuestra situación de Estado, es visualizar todos los factores. Para eso podemos hablar del PEST, en este caso el político, el económico, el social, el tecnológico, y por qué no en otras situaciones, el ambiental, etcétera, etcétera. Todas esas situaciones se diagnostican de diferentes formas. Puede ser por un DAFO, puede ser por PEST, puede ser por diferentes formas de poder diagnosticar y evaluar. Y eso lo realizan sí o sí en políticas públicas, porque ellos son, o las autoridades son los competentes para poder, en este caso, analizar ciertas situaciones y poder tener, en este caso, un resultado y decir, sí, este problema está pasando por esto, por aquello, por el otro, entonces tenemos nuestras ciertas fortalezas, ciertas debilidades, las debilidades vamos a tener que mitigarlas, las fortalezas vamos a tener que superar, mejorar incluso, y vamos a aprovechar ciertas oportunidades. Y las amenazas pues son factores inesperados, son factores que no nos está previsto, entonces también tenemos que nosotros tener una mirada prospectiva, una mirada en la cual pueda pasar cualquier situación, y hay analistas justamente para este tema. Entonces nuestra capacidad de implementar en el Estado peruano el tema de políticas públicas se ve reflejada bajo esos tres términos: déficit de implementación, las diferencias de asignación presupuestal y ciertos factores inesperados que pueda haber en cualquiera de los ámbitos. Entonces, espero que hasta allí puedan estar atentos y poder de repente cumplir o sumar cierta información a sus personas. Entonces, dado la situación que acabamos de comentar, entonces podemos preguntarnos en todo caso, ¿y dónde están las causas de la debilidad en la implementación de políticas públicas? ¿Dónde está la situación? ¿De dónde parte? ¿Cuál sería esa causa o las causas de las debilidades de implementación? Lo primerito que podemos decir es que a veces nos confiamos, que a veces las autoridades se confían de sus asesores, en este caso, de que ya ganaron y que de alguna otra manera
hay excesiva confianza de efectividad, que quiere decir que el proceso de llevar de cualquier municipio, de cualquier gobierno, se va a hacer multiplicador de lo anterior. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, nos sentamos a formular el diseño de políticas públicas, ¿qué es lo que hacen la gran mayoría en instituciones públicas? ¿Ah? ¿Qué es lo que hacen? Estos pertenecen a las oficinas de planificación y presupuestos, si podemos llamar, o las unidades de planificación. ¿Qué es lo que hacen? Primero, el error más grande que cometen es, tienen la oficina, tienen en las laptops, en la computadora, en cualquier sistema, de repente tienen el plan operativo, el plan estratégico, el plan, todos los planes que ustedes se puedan imaginar para su institución, para su municipio, para su gobierno, etcétera, etcétera. Tienen los planes. Pasa un periodo, cambian las autoridades, usualmente cambian el personal, hay rotación de personal, ¿y qué es lo que hace? La gran mayoría comete el grave error de decir, a ver, voy a revisar estos planes y como en este caso me va a faltar tiempo para hacer esto, aquello, lo otro, lo voy a copiar y lo voy a pegar y lo voy a imprimir y eso mismo voy a presentar. Entonces es un exceso de confianza, de efectividad automática de las señales macroeconómicas, que quiere decir que no solamente lo rige de repente en su localidad, sino que ya visualiza el campo global y de esa manera tiene que ser. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entonces solamente no contribuyen a mejorar, simplemente hacen lo repetitivo, lo común, y eso está bien por una parte, pero lo que tienes que diagnosticar cuáles son, ¿de dónde parte? De los problemas públicos y básicamente de las decisiones públicas que va a tomar una autoridad. Y justamente si tú te das cuenta o si tú haces una comparación y dices, ah, lo mismo está pasando del año pasado, igual va a ser plan para este próximo año. No es lo mismo. En el 2020 con 2023 no es lo mismo. En el 2020 empezó una pandemia que erradicó con todos de repente, nuestros planes de poder trabajar fuera de casa, de poder de repente tener una salud muy, muy adecuada. Hemos perdido familiares, hemos perdido amigos, nadie se ha planificado de esa manera. Ha sido muy distinto en el 2020, 2021, 2022 y 2023 pues estamos en una situación muy diferente. Ahora todo ya se sistematizó, todo se está haciendo remoto, como hoy en día lo vemos. Antes te inscribías en un centro de estudios, en una institución, en un instituto, en una universidad, y de repente impartían los docentes presencialmente las clases, los cursos, los diplomados, las capacitaciones, talleres, etcétera, lo que ustedes puedan llamar las ponencias, y el alumno tenía que estar sentado allí de repente presencialmente con todo de repente los materiales, con un lápiz o un lapicero y un papel, un cuaderno, etcétera. Hoy en día ya todos estamos con las laptops, las computadoras e incluso los celulares. Y créanme que la gran mayoría aquí está conectado por celular. Por celulares, porque ya es un aparato que nos ayuda justamente a globalizarnos, a mejorar de alguna otra manera. Pero esto afecta mucho también a una situación de confianza, a una excesiva confianza, diría yo. ¿Por qué? Porque justamente tendemos que hacer un nuevo análisis cada cierto tiempo, y en este caso cada periodo se tiene que hacer un nuevo análisis. Y entonces, en las instituciones, en todos los temas de organizaciones públicas, llámese universidades, qué sé yo, municipios, todo lo que tiene que ver con el tema público, ¿ya? Todo lo que es educacional, lo que es salud, lo que es, en este caso, todo lo que puedan ustedes imaginarse y que sea tema público. Ahora, ¿esto justamente para qué? Para que erradicar las ciertas fallas en todo el aspecto, porque hoy en día los imperfectos o las segmentaciones e incompletos que pueda haber en cualquier diagnóstico van a perjudicar los resultados de implementación y posterior a ello una evaluación, en este caso, o post control que se pueda llamar en cualquiera de las
de las organizaciones públicas. Pero no nos quedemos en el problema. Eso es lo que la gran mayoría de repente nos centramos en los problemas, en decir lo malo, en decir lo desperfecto o lo imperfecto que pueda haber o darle la importancia mínima. No que nos quedemos justamente en el problema. Proyectémonos a la capacidad de ¿qué? De implementar las políticas públicas. Ahora, si ustedes de alguna otra manera están trabajando en el sector público, en cualquiera de las unidades, de cualquiera de los, en este caso, de los puestos laborales que existan, ustedes tienen la responsabilidad justamente de poder implementar esas políticas públicas. Y justamente alguien me decía, pero no es claro cómo transitar del qué al cómo hacerlo. Es cierto, el ser humano a veces tenemos el miedo y ese es uno de los sentimientos que podamos ocurrir. Los 4 sentimientos que tenemos siempre, la tristeza, la alegría, el miedo y el enojo, ¿verdad? Entonces el miedo es, o la situación es que, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer del diseño que yo he hecho a realizarlo en realidad? ¿Cómo voy a hacer para transitar del qué al cómo hacer? Entonces, hay formas de cómo hacer justamente una situación de implementación. Y para eso justamente es lo que nosotros hoy en día eh, tratamos los profesionales de alguna otra manera de involucrarnos todos, de sumar con granitos de arena para poder implementar desde nuestros, eh, digamos, posibilidades, capacidades, dentro de, por ejemplo, en mi caso, dentro de la docencia, poder encaminar, poder de repente direccionar cómo se puede hacer, e incluso de repente no solamente de la academia, sino también dentro de un aspecto privado. Yo puedo con las empresas de alguna otra manera direccionar a un plan de estrategia o cooperación interinstitucional, que siempre se llama el tema de alianzas, estrategias estratégicas, para poder resolver qué cosa, o el origen de todo ello, del problema público que pueda haber, porque nos involucra a todos, no solamente a mí, que soy docente, no solamente a ustedes, que son estudiantes, o de repente profesionales, o trabajadores de algún institución pública, no solamente de repente al centro de formación y capacitación, que de alguna otra manera ellos también buscan una efectividad, uno, rentabilidad, dos, en este caso, dar la oportunidad de poder desarrollar a las personas como tal, mejorar o darles esa oportunidad, porque en realidad es una oportunidad dentro del sistema, esa oportunidad de mejora y desenvolvimiento, y esto obviamente te permite sumar qué cosa bajo un documento, una certificación, la sumatoria de información y conocimiento que esto puedas impartir y compartir y hacerlo transitar del qué al cómo hacer. ¿Ya? Entonces eso es bastante importante, que me imagino que ustedes han invertido en este caso por inscribirse en un curso de especialización. Uno, voy a tomarlo así, uno, porque necesitan la certificación para diferentes objetivos, ya, para mejorar currículo, en este caso para poder postular a alguna institución o tener en este caso el perfil que busca tal o cual puesto. Dos, por querer sumar su información, tener mayor conocimiento, enfatizar de repente la actividad que hoy en día están haciendo o mejorar o hacer el transitar del qué al cómo hacer. Eso es justamente lo que debemos hacer. ¿Ya? Entonces, para ello justamente existe un proceso y el proceso no es fácil, es bastante, digamos, complicado, pero no imposible de hacerlo. ¿Por qué? Porque existen a mayores actores políticos, existen mayores pensamientos diferenciadores, pero de alguna otra manera se tiene que dar un proceso de decisión. La implementación hace referencia a la etapa procesal del ciclo de las políticas públicas.
que se encarga de estudiar la concreción de aquello. ¿Qué quiere decir? A ver, lo primero que debe existir en políticas públicas y dentro de la gestión pública, ¿qué son? Los problemas públicos, ¿no? ¿Verdad? Si existe un problema, definitivamente se tiene que dar una solución. Pero para que exista un problema, tiene que haber un poder de decisión de las autoridades. Pero ese poder de decisión no es porque a ellos se les ocurra, sino porque está dentro de la agenda de gobierno, dentro de la agenda pública. ¿Qué quiere decir? Dentro de sus planes. Entonces tiene que estar dentro de sus planes. Si existe y las personas que postulan, tienen los planes, etcétera, etcétera, saben cuáles son las prioridades a nivel del Estado, en este caso peruano, bajo los términos de salud y educación, sumado a ello los objetivos de la región como tal, y cada región en este caso tiene ciertos objetivos o puntos claves como ítems, y de ello se basan en la realización y diseño de políticas públicas. Quiere decir cómo se va a desarrollar tal o cual política. Ya, y esto lo tiene agendado. Es como que ustedes compran su agenda y dicen, para este año tengo mi agenda 2023, pero lo he comprado en febrero, entonces voy a empezar de marzo. Ya en marzo yo tengo planificado, de repente, por ejemplo, hoy día me tocó, aunque la semana iba a tocarme, la semana pasada iba a tocarme este tema, pero tuve problemas de salud y algunos problemas internos también, y definitivamente no pude. Entonces cancelé la ponencia, de alguna otra manera es primera vez que realizo eso, las disculpas del caso también, pero no estaba en mis planes, entonces tendría que hacer un plan de contingencia. Entonces a mí tampoco no se me ha ocurrido hacer un plan de contingencia porque decía que todas las veces yo sí voy a cumplir con mi trabajo, porque así con convicción yo siempre lo realizo. Pero las autoridades también de alguna otra manera tienen una agenda. Tienen decir este día, el otro día vamos a hacer esto, aquello, lo otro, ¿ya? Y no solamente en las actividades, sino también en temas de problemas públicos de resolución. Entonces, para el primer trimestre del año vamos a resolver tal o cual asunto. De ahí el siguiente vamos a resolver tal, etcétera, etcétera. Entonces tienen una agenda. De esta agenda, pero viene de temas de interés. Y esos temas de interés son justamente los problemas públicos que pueden existir en su eh, nivel de gobierno, ya sea local, ya sea regional o sea nacional. ¿Ya? Luego de esta agenda que parte, va a diseñarse justamente una estrategia de cómo resolver el asunto, de cómo resolver el problema. Y esto pasa justamente a la palabra de, en este caso, si ustedes se pueden definir de repente como un plano de una casa. Entonces, ¿quiénes realiza? En este caso, el arquitecto, o sí, si no me estoy equivocando de repente, realiza el plano de una casa. El plano viene a ser el documento o el papel donde se va a diseñar los metrajes, de qué material se va a desarrollar, cuánto va a gastar, en este caso, cuánto tiempo va a demorar la construcción, el diseño de tal o cual columna, etcétera, etcétera. Primero tiene que diseñar y verificar cuál sería el modelo perfecto para la persona que esté interesada. Claro está. Y aquí en diseño público, justamente la autoridad, las autoridades en realidad, juntamente con su equipo de asesoramiento, juntamente con su equipo de repente multidisciplinario, con el tema de salud, con el tema de educación, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, o con los entes involucrados que vienen a ser los stakeholders, va a depender mucho ese diseño público, esa estrategia, ya en documento. Ahora pasa a una etapa de gestión, y para esas políticas de gestión o gestión pública, básicamente ya se lleva a cabo todo lo que se ha dicho en documento. Ya en campo ya se realiza tal o cual acción para mejora. Y ello pasa justamente a un tema de evaluación posterior, obviamente. ¿Por qué? Porque justamente después de aplicar todo, se visualiza ya si es que realmente esa estrategia ha sido válida, si realmente ha tenido un impacto muy positivo o negativo, si realmente la evaluación
brinda los índices de repente que necesitan, o las unidades o los porcentajes que en este caso han sido aumentados o disminuidos, depende de la situación o de cuál problema se piensa desarrollar. Y después de la evaluación, que justamente también va de la mano con el control de todos los recursos, ya sea logísticos, ya sea económicos, ya sea recurso humano, etcétera. Con todo ello, con ese control, justamente pasas a una nueva etapa, que es volver a hacer, en este caso, volver a tener un nuevo problema público, ya sea de la misma índole o sea de otra índole. Entonces pasa a ver si es que realmente está dentro de la agenda de gobierno. Y esto sucesivamente es como un ciclo del agua, la evaporación, la condensación, la precipitación, y lo mismo sube, baja, y así es el proceso de la implementación de políticas públicas. Desde la agenda, desde el diseño de políticas públicas, parte a una gestión pública, la realización, y parte a evaluar cómo nos está yendo, y esto obviamente va a repercutir otra vez en la agenda pública, en otro problema público, que los problemas, como dices, nunca se terminan. Terminan con uno, apertura otro, o hay muchos en los cuales debemos de repente mejorar o tomar la decisión de poder, o dar las condiciones para poder mitigar ciertos impactos negativos de los problemas que nos aquejan a cada uno de los peruanos. Ya en este caso, si hablamos de nuestro estado. ¿Ya? Entonces, ahora, hay algunos, en este caso, precisiones históricas que le voy a dar lectura para poder ir conociendo de repente algunas pautas de implementación pública. Según Revuelta Vaquero, indica que la implementación de políticas públicas es un área de análisis y estudio relativamente nuevo. Nos dice que es relativamente nuevo porque lo anterior está basado que solo fue considerado hasta los años 70 del siglo pasado. ¿Qué quiere decir? Que de los 70, 80, por el, ya empieza a haber justamente estas nuevas necesidades de poder implementar políticas públicas. Y como dice aquí, es un área de análisis y estudio relativamente. ¿Ya? Estudio, ¿por qué? Porque tienes que considerar muchos aspectos para poder diseñar tu política pública. Tu, en este caso, estrategia de cómo resolver el problema público. Ahora, nos dice que los tratistas, en este caso los estudiosos, las personas, en este caso que se han tomado el tiempo de esas épocas de poder evaluar, de poder estudiar, etcétera, consideran que el estudio de la implementación era algo simple, que no implicaba asuntos significativos que pudiera tomarla como un área trascendental, pero no es tan simple como se piensa. Es bastante meticuloso poder diseñar una estrategia, o la mejor o la adecuada estrategia que uno decida para poder desarrollar de repente o poder mitigar un problema público. ¿Sí? Ahora, pero para ello los especialistas se centraban en los procesos de toma de decisiones. Definitivamente, la toma de decisiones es justamente el poder absoluto que les dan a las autoridades. Por eso es que se elige a nuestros representantes, porque representa justamente nuestro hogar, nuestra comunidad, nuestra localidad en cuanto a poder de decisión, a toma de decisiones, a toma de decisiones en cuanto a problemas nos aquejan. ¿Ya? Leyendo que de una vez tomada la decisión, la misma sería implementada de manera consecuencial. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un problema, tenemos que darle una solución con una toma de decisión. Ahora, para implementarlo, esa toma de decisión puede ser la correcta, puede ser media correcta, como se puede decir, o tener ciertos impactos, o puede ser la incorrecta. ¿Ya? Entonces, pero lo que buscamos en el sector público y más que todo en la gestión pública es justamente los resultados que uno espera, que uno desea, que uno quiera cumplir. Eso es lo que buscamos, y esto, ¿por qué? Por darle la autoridad a las personas que hemos elegido, ¿ya? Ahora, aquí tenemos dos personajes quienes fueron los primeros en fortalecer esa área de estudio y de direccionar, en este caso, la atención de los especialistas hacia ese propósito. Ahora,
Si bien es cierto, estos personajes pueden haber sido los estudiosos que de alguna otra manera direccionan, pero todavía no hay ese tema de implementación desde años anteriores. Siempre desde los 80, 90 estamos iniciando y es relativamente, como dicen, nuevo. Y ahora la implementación debe ser vista como un proceso de interacción entre el establecimiento de metas y acciones y las acciones generadas para lograrlas. Ahora, en este proceso de interacción, también aquí nos involucramos todos, absolutamente todos. Por eso llamamos los stakeholders, lo que estamos involucrados en todo el poder de decisión, pero desde nuestros asientos, digamos, desde donde nosotros nos encontremos y desde nuestras capacidades podamos brindar ese alineamiento para un proceso de interacción. Ahora, para el cumplimiento de metas, para el diseño de cualquier propósito en cuanto a gestión pública se refiere. ¿Ya? Ahora, un momentito. Como acá también lo corrobora Sabatier, justamente habla sobre el tema de implementar, es una forma de llevar a cabo una decisión, definitivamente de políticas básicas. Definitivamente eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Ahora también hay otros autores como Van Meter, Van Horn, en este caso hablan sobre conjunto de acciones efectuadas por individuos o grupos, en este caso ya sean públicos o sean privados, con miras a la realización de objetivos previamente definidos. Claro está, eso también parte de las políticas públicas. Entonces, todo lo que estamos hablando es justamente procesos decisionales, procesos de decisión realmente que se va a desarrollar en cualquier problema público que exista. Ya, ahora, según este personaje, Bardach propone dos situaciones en torno a ese concepto. El proceso de ensamblaje de elementos requeridos para producir un resultado programático particular y el agotamiento de un número de juegos vagamente interrelacionados, en donde estos elementos son contenidos o entregados a procesos de ensamblaje en términos particulares. ¿Qué quiere decir? Básicamente el tema del proceso de realización de un diseño, de una forma de cómo hacer las cosas, de una metodología de cómo hacer las cosas para que al final cumplas un resultado y que ese resultado sea como uno lo ha deseado, como uno ha dicho, voy a mitigar la delincuencia en su 50% en la ciudad de Tarapoto, lo tengo que realizar. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a ayudarme con, en este caso, los efectivos policiales, voy a ayudarme con de repente el ejército, voy a ayudarme con concientización, con el tema de, en este caso, eh, realización de actividades recreativas o con procesos de, en este caso, curación bajo términos de repente de la ayahuasca, qué sé yo, en nuestra zona, por ejemplo, se conoce esos temas. Voy a erradicar con mejorar la educación, en este caso, ampliar mayores centros de rehabilitación, etcétera, etcétera. Puede salir innumerables estrategias, pero de ahí tú tienes que focalizar las más importantes o las que más te van a llevar a un resultado mejor, en este caso con una eficiencia, no con eficacia, sino con eficiencia, en este caso con mejores resultados con menos recursos, ya sea económicos, ya sea recursos humanos, logísticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar justamente al proceso de implementación de políticas públicas. Ya que estamos hablando netamente del diseño, hemos hablado de los déficits, de los problemas que existen hoy en día en cuanto a la implementación. Ahora vamos a hablar de un proceso. ¿Cómo se debe desarrollar los procesos de políticas públicas? No solamente porque a mí se me ocurre o porque yo quiero solucionar un problema público, sino también hay un proceso. Lo primero es declarar formalmente la política, que quiere decir la forma en cómo se va a desarrollar tal o cual proceso de... Primero, obviamente, tiene que haber el problema público, el problema. Y luego hacen una declaración formal de la política. ¿Cómo vas a diseñar esta política pública? La estrategia adecuada de aplicación. Y luego, en este caso, va a tener la autoridad, el poder de decisión, o los procesos decisionales, en este caso, para implementar.
ya sea y se haga real, con ciertos actores que les mencionaba, los stakeholders, para poder llevar un resultado obtenido, en este caso lo que uno busca. Ese es el proceso. Pero en nuestro Perú, esas políticas públicas se desarrollan bajo esas situaciones, bajo esas implementaciones. Y en este caso les voy a dar ciertos ejemplos. O en políticas públicas, por ejemplo, ya que vamos a definirlo como un proceso de decisión netamente, básicamente bajo una situación de estrategia estatal o nacional, toma ciertas decisiones del Estado o el gobierno en sus niveles, en todos los niveles, ¿ya? Ya puede ser desde nacional, regional, local o local, regional, nacional. Pero siempre existe el poder de decisión o en este caso, las decisiones públicas en cuanto al gobierno se hable. Ahora, estos ejemplos que ustedes ven acá al costado son la implementación que hoy en día han podido rescatar y hacerlo realidad en cierto sentido. A ver, si nosotros hablamos de planes, como les decía, el Perú tiene un plan, digamos un plan de aquí al 2000 tantos, con la situación de que la salud y la educación sean la prioridad. Tiene programas del Estado. ¿Quiénes no han escuchado de repente CUNAMAS? A ver, ayúdenme aquí. Juntos. Cali Warm. ¿Qué más? Pensión 65. ¿Qué más? ¿Alguien más de repente está en línea y que pueda apoyarme aquí? Nadie, todos están apagaditos hoy día. Vamos a seguir. Y programas del Estado que de alguna otra manera han permitido o se han creado con la finalidad de poder apoyar en mitigar cualquier problema netamente de las personas menos favorecidas. Ya, a ver, alguien que por ahí está escribiendo. Ana Pay, muy bien, Aurelio, muchas gracias. Gracias, definitivamente sí, hay muchos programas, primero ya hablamos planes, programas, en la cual tú puedes ingresar dependiendo de ciertos criterios o ciertos requisitos para que puedas, en este caso, ser beneficiario. Techo propio, estoy acordando de algunos más, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado está favoreciendo, está brindando las condiciones para poder apoyar al menos favorecido de alguna otra manera. Y aquí me dirán muchos, no, pero no son los menos favorecidos. Yo conozco a alguien que de repente tiene tal o cual tal situación económica y a ellos los han favorecido. Es otra situación de el déficit, en este caso, de evaluación, de control. Ya, pero eso es otro problema que existe también, otro problema público. Por lo tanto, pero lo que estamos mencionando son procesos de implementación. ¿Cómo realmente, qué se ha diseñado, qué estrategia se ha diseñado, para qué? Para que en su conjunto la gestión pública sea llevada a cabo, se operacionalice en el campo. Uno es los planes, dos son los programas en sus distintas denominaciones y distintos beneficiarios, desde gestantes, desde niños recién nacidos, niños hasta jóvenes, de repente que tengan problemas, en este caso de habilidades diferentes, de la tercera edad, de gestantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y de familias de repente que de alguna otra manera necesitan un apoyo para poder solventarse. Existen diferentes leyes en todos los ámbitos. Esas leyes existen para justamente regular las acciones del Estado, porque una ley, aunque muchos van a decir la frase de repente echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Hay un tema que también es el tema de interpretación, pero existen leyes justamente para poder, en este caso, regular las acciones, en este caso, en cuanto a los ámbitos micro, macro, se puedan visualizar. Resoluciones que de alguna otra manera existen para poder, en este caso, determinar una acción, un poder de decisión. Existen decretos, existen ordenanzas y acuerdos municipales
Y todos ellos en su conjunto es la implementación de un proceso de política pública. Entonces ya vamos dándonos cuenta que el diseño de políticas públicas justamente está aquí en todos ellos. Planes, programas, leyes, resoluciones, decretos, ordenanzas y acuerdos municipales que se puedan desarrollar. Pero ahí no queda en documentos, no queda solamente en su publicación, no queda solamente en el peruano al día siguiente de poder acordar, en este caso una ley, y poder, en este caso, darle credibilidad o tener la aprobación, no solamente la publicación el día siguiente, y de ahí qué, de ahí tienes que aplicarlo, de ahí tienes, la lógica es, que si tienes un documento a mano, lo tienes que realizar en campo, y eso es justamente la implementación. Y los planes que se han desarrollado, los programas, leyes, resoluciones, decretos, ordenanzas, acuerdos, se están realizando hoy en día. Entonces están aplicando. Porque los programas se están apoyando, los planes de alguna otra manera se están cumpliendo. Ahora, no sé qué tan impacto o qué tanto porcentaje de cumplimiento están hoy en día, pero sí lo están realizando. Las leyes van direccionadas a ello, bajo la situación de las Constitución del Perú, bajo los derechos públicos, bajo tus derechos como ciudadano y el cumplimiento de todos tus derechos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es justamente lo que quería compartir con los procesos de implementación. Vamos a pasar, en este caso, a otro PPT, un momentito. Ahora, en el desarrollo del estudio, análisis, teorización del proceso, básicamente la que hablamos de teoría, se conocen dos enfoques. Eso sí voy a tener pendiente y que todos de repente de alguna otra manera estén atentos. Estos enfoques se vienen dando desde los 90, más o menos hace 30 y tantos años. ¿Ya? Esos enfoques es conocido en palabras extranjeras o inglés, el top-down, en este caso que es de arriba a abajo, y el bottom-up, que en este caso es de abajo hacia arriba. Entonces, pero si no hablamos de arriba a abajo, es de manera descendente. Y de abajo arriba es ascendente. Entonces vamos a llamarlo así, el descendente y el ascendente, ¿ya? Para acordarnos. Ya, entonces esos son dos enfoques, dos maneras de visualizar el Perú, cómo estamos hoy en día, y poder desarrollar ciertos diseños para poder llevarlos a cabo, a gestión pública. ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poquito del descendente, de arriba hacia abajo. ¿Ya? Entonces nos menciona que las políticas públicas tienen definiciones precisas sobre las metas que debe alcanzarse netamente. ¿eh? Es basada bajo rendimiento, bajo productividad, cuánto debo lograr en esta situación. Desde el enfoque, en este caso, descendente, ¿verdad? Top down, descendente. Ahora, que la política permite identificar claramente los medios e instrumentos que se podrán utilizar para el logro de la meta. En este caso, ¿qué voy a utilizar? Ya tengo mi objetivo, ya tengo mi meta, ¿qué voy a utilizar para poder lograr esta meta? Ahora, para ello tiene que emitirse ciertos documentos formales para que la autoridad competente actúe bajo esta política, porque no solamente porque se me ocurre a mí y no solamente porque de repente ustedes están trabajando en tal o cual área y quieran resolver un problema, lo van a hacer solos. No, el Estado en realidad se hace en conjunto multidisciplinario y bajo ese término, por ejemplo, de descendencia, desde una jerarquía, estamos hablando así, ya sea jerarquía en cuanto a las autoridades o jerarquía en cuanto a los niveles de gobierno. ¿Ya? Y para eso, primero tienes que tener un enfoque de objetivo claro, los medios que vas a utilizar, los instrumentos que vas a utilizar, los documentos formales que vas a, en este caso, emitir para que en este caso te puedan, en este caso, dar la aprobación y que haya una cadena de implementación, básicamente, de la autoridad competente. ¿Ya? Entonces, como dice, bajo la cadena de mando hasta llegar a la base de la organización. Eso es básicamente jerarquía. ¿Ya? Y eso lo podemos ver o lo podemos estructurar bajo un organigrama también de acuerdo a las instituciones públicas que se pueda desarrollar. Y obviamente diseñar las políticas de acuerdo a las capacidades de implementación. Ese es el enfoque descendente, de jerarquía de mayor a menor, o desde arriba a abajo.
Y todo lo contrario es, en este caso, este enfoque de bottom-up, que en este caso es de abajo hacia arriba. Aquí justamente acepta de entrada de que los objetivos originales de las políticas públicas serán modificados en el transcurso de la implementación. ¿Qué quiere decir? Que puedes tener un objetivo al principio, pero que de alguna otra manera, en el transcurso de pasar el tiempo, en diagnosticar otras situaciones, en analizar otras situaciones, pueda o no modificarse. Y eso justamente lo llaman un proceso de adaptación a los contextos particulares, que sin embargo suele pasar en cualquier situación, ¿ya? Ahora, este diseño puede cambiar o no de acuerdo al momento, al tiempo, a la situación, ¿ya? Ahora, pero resulta que existe una palabrita que a mí no me gusta y que me imagino que a ustedes tampoco. Existe justamente el comportamiento de los burócratas. Esta palabra de burocracia o burócratas no sé a quién se le ha ocurrido de repente la determinación o la denominación y justamente las acciones frente a esto es bastante incómodo, es bastante de repente causa malestar en toda situación cuando hay comportamientos de burócratas. De menos nivel pueden desviar las intenciones. ¿Qué quiere decir? Que los que están en el organigrama, en la jerarquía inferior, no llamemos inferior como personas, sino en jerarquía, hacen que las cosas se demoren, hacen que las cosas se desvíen, eh, hagan de repente otras situaciones o simplemente lo paralizan, etcétera. Entonces, esta política o este enfoque realmente pasa en diferentes instituciones, mayormente públicas. Ya, ahora la burocracia total, pero eso quiere decir que no solamente la pública, también existe en la privada, pero las privadas tienen un enfoque diferente en cuanto a rentabilidad. El sector público busca justamente el tema del servicio a la comunidad en cualquiera de las organizaciones, servicio a la comunidad, en cambio en el tema empresarial es la rentabilidad, en la ganancia que puedes tener económica, ¿ya? Dice que lo importante y lo determinante sucede abajo, que quiere decir en los empleados operativos mayormente. Este enfoque se concentra en analizar lo que ocurre en la relación personal entre los burócratas de primer piso y quienes reciben la política. Básicamente, en este caso, quienes son los de servicio y atención, para que de ninguna otra manera ellos hagan un tema de proceso de cualquier solución del problema, o al menos la condición de poder dar, en este caso, para mejora. Y existe la burocracia. Entonces, por eso es que es necesario analizar ese comportamiento desde las instancias del primer piso en cuanto a trabajadores para poder resolverlo y poder mejorar la situación del enfoque de implementación en la mente. Ahora, también comenta sobre la investigación se constituye de abajo arriba, lo que estábamos comentando, y esto ocurre justamente en los problemas que mayormente sean influenciados, o sea, sean comunes de alguna otra manera, y siempre te brindan esos sistemas de complejidad, esos sistemas de que no se puede resolver o simplemente no hay, no se puede, el no por delante siempre en los burócratas. Entonces, esto justamente va a depender de la situación de controles jerárquicos y maximizar la dirección en un punto desde el problema, en este caso, hasta darle una solución dependiendo de la jerarquía, de un jefe superior, de una autoridad, en este caso, que vela por un buen servicio a su comunidad. ¿Ya? Entonces, estos dos enfoques netamente va a depender mucho, que se dan, en realidad se dan en la realidad los dos enfoques. Y nosotros le percibimos mayormente el tema burócrata en todos los aspectos en todas las organizaciones públicas. Y entonces lo que queremos es partir del primer enfoque, que es de arriba a abajo para poder desarrollar, aunque tenga sus ventajas y desventajas también, porque solamente se centrarían en las autoridades a nivel nacional, en las autoridades a nivel regional y todos sus beneficios y todos los problemas que ellos tienen, más no de la sociedad que estamos nosotros, de repente, o las comunidades, etcétera, etcétera. Entonces tiene sus ventajas y desventajas ambos enfoques. Ahora, pero para tener
en este caso la implementación, nosotros como autoridades o como docentes, como aplicadores, siempre vamos a mostrar las diferentes metodologías y a esto lo llamamos modelos. Un modelo a seguir, pero no quiere decir que eso vamos a hacer tal y cual lo dice o tal cual copio el modelo de tal o cual país o de tal o cual ciudad y como les decía al inicio, no solamente es copiar y pegar y decir así va a ser, no, sino tener un modelo. Un modelo que quiere decir que podemos aplicar el benchmark, que es una estrategia gerencial a nivel de repente empresarial, pero que eso también lo podemos aplicar en temas de gestión pública y que ese benchmarking haga que nosotros podamos visualizar, en este caso, una situación de cómo hace tal o cual país, si lo está realizando bien, adecuado, si hay mejores impactos positivos o hay un resultado adecuado, etcétera. Entonces yo puedo tomar ese modelo y aplicarlo a mi realidad. No es que van a copiar el modelo. Entonces eso es justamente lo que se hace con los diferentes modelos, ya sea modelos educativos, modelos de salud, pero aquí justamente modelos de implementación de políticas públicas. Entonces, un modelo para poder poner en movimiento una política pública. ¿Qué quiere decir? Lo que yo he diseñado se lleve a cabo. Entonces, hay un modelo de administración racional, hay un modelo de buen gobierno y hay un modelo de gestión pública. Voy a tratar de avanzar porque el tiempo creo que ya le voy a dar para que ustedes puedan preguntar, pero vamos a tocar un poquito de cada uno, ¿ya? El modelo de la administración racional básicamente es el enfoque de top-down. ¿Qué quiere decir? Del descendente, ¿verdad? O ascendente, del descendente. A medida que se atienda a la concepción clásica de la administración pública, donde se considera la administración como un órgano jerarquizado. En este caso, tiene que haber una jerarquía para poder cumplir con los objetivos y con el diálogo entre la autoridad pública y quienes son los beneficiarios, en este caso la comunidad. Es la administración racional. Ahora, hay el modelo de buen gobierno, trata justamente de las propuestas teóricas, prácticas que permiten determinar las condiciones necesarias para el gobierno. Básicamente aquí existen ciertas estrategias que uno como poblador o que uno como parte en este caso de las autoridades, que puedan ser ustedes también de repente, parten de propuestas. Y estas propuestas justamente van a permitir que todos los actores sociales, públicos y todos los que están involucrados tengan un mecanismo de repente tradicional, un mecanismo de autoridad de cómo realizar el tema de las políticas públicas, que quiere decir la resolución del problema. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de un modelo de gestión pública. Ante ello, hay una teoría sólida, hay una ley clara, hay la capacidad suficiente por parte de los implementadores, el apoyo político y social y un entorno favorable. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día el tema de gestión pública o la nueva gestión pública que dice que surgió desde los 90 en América Latina, consiste en una serie de principios que se alejan de la filosofía general de la administración pública tradicional, que quiere decir que ya pasó, o sea, como que es más moderno y que de alguna otra manera visualiza y surge ciertas críticas a los principios de la burocracia. Que aquí en este modelo de gestión trata de mitigar esta burocracia, organizada verticalmente de arriba hacia abajo, ¿ya? Como lo decíamos, y centrada en respecto de las normas escritas y la igualdad para todos. Eso es justamente lo que es el modelo de gestión pública. Y a esto nos deberíamos un poco enfocar las instituciones, las organizaciones, las, las instituciones públicas o las empresas, etcétera, a esta teoría sólida, que es más sólida en la gestión pública y justamente se ve reflejado en la consideración de la denominación del Estado sobre la sociedad en realidad. Entonces, a ello nos abocamos justamente, netamente, a un enfoque directamente al ciudadano bajo los términos de la verdad estatal, bajo el término favorable, y que a nosotros nos da una visión que la nueva gestión pública de proponer ciertas perspectivas del Estado centrada justamente en las necesidades y la resolución de los problemas públicos de los ciudadanos.
Eso es justamente este modelo y con ello voy a dar en este caso ciertas justamente ítems en la cual este modelo de gestión pública trata de mitigar o erradicar la burocracia. Ya comentábamos que justamente es una especie de limitante en cuanto a la resolución, en cuanto a la implementación de políticas públicas en cualquiera de los niveles del Estado. Y justamente habla que es un conjunto de funcionarios públicos que utilizan la organización del Estado para sus fines, para sus beneficios, para sus propios recursos, y que son actores que en este caso dañan la imagen justamente de la gestión pública en su totalidad. Ya, el papel de la burocracia es bastante, es un proceso político público, pero que de alguna otra manera no nos gustaría seguir en ese mismo proceso, sino tratar el modelo de gestión pública, el nuevo modelo en realidad de gestión pública. ¿Ya? Entonces tratemos de interpretarlo o darle un nuevo sentido a los procesos públicos y que sean menos burocráticos y sean mayor eficaces. Eso es lo que puedo decir y con este especie de diseño voy a terminar. Hablamos de la perspectiva, en este caso lo que uno busca, lo que uno en este caso idealiza, es que no es en la cúspide estén los ciudadanos y que sean resueltos los problemas de los ciudadanos bajo una especie de colaboración multidisciplinaria y que obviamente sean mejores en los sectores económicos y que todos los actores gubernamentales y todos los actores públicos apoyemos en un fin común, que es justamente el servicio a la comunidad, y que esto lo hagamos de una manera bajo modelos nuevos y que son más eficientes que obviamente los antiguos o que lo que estamos pasando, y que eso se lleve justamente a poder resolver los problemas públicos que hoy en día se puedan dar y que estos procesos decisionales sean competentes de las autoridades que hoy en día hemos elegido para poder representarnos en cualquiera de nuestros ámbitos. Dicho todo eso, agradezco mucho en este caso la atención, esperando que en este caso de alguna otra manera haya podido sumar un poquito al tema de hoy, el tema de análisis y gestión de políticas gubernamentales en los diversos niveles de gobierno. Sé que es un tema bastante amplio y hay que enfocarlo de repente desde su diseño, desde su origen, diseño, implementación y evaluación. Pero netamente hoy día nos hemos hablado más o menos de la implementación en todas las políticas públicas dentro del proceso de políticas y de gestión pública para resolución de problemas y saber que hay un ciclo netamente en todos los, en este caso, niveles de gobierno. Muchísimas gracias y esperando sus